Condenados a la impunidad. Con la voz entrecortada en medio de un esfuerzo para contener las lágrimas, Álvaro Miguel Mina relata paso a paso la historia más difícil de su vida. El 8 de febrero de 2014, su hijo Alain Delon Mina resultó herido en medio de un atraco mientras esperaba el cambio de este semáforo en el barrio San Luis, en el nororiente de Cali. Me dijo, papá, me hirieron, me está trasladando un taxista a la Valle de Lili, me acaba de recoger y yo me fui para allá, para la Valle de Lili, lo vi. Ese día inició para él y su familia una tragedia que tuvo un desenlace de 3 semanas, pero que se convirtió en una pesadilla de la que aún no han podido despertar. Una semana después, Alain fue dado de alta, empezando un periodo de altibajos. Fortalecido, a pesar del diagnóstico de que posiblemente no podría volver a caminar, inició un tratamiento que le permitió levantarse de su silla de ruedas en 8 días. Pero de manera sorprendente, la semana siguiente murió producto de un tromboembolismo pulmonar como resultado de las heridas que sufrió durante el atentado. Yo formé unos hijos para que fueran bien a la sociedad, pero un monsalvete me le quitó la vida a mí. Y fue en ese momento que empezó el más terrible de los calvarios judiciales, la investigación en contra de este hombre identificado como Fray Cardona, quien había sido capturado en medio de la convalecencia de Alain, señalado de causarle las heridas, cambiaría de lesiones personales a homicidio agravado. Paradójicamente, Alain, sin saber que este sería el presunto responsable de su muerte, dijo perdonarlo durante su proceso de recuperación. Yo lo perdono porque en su vida, para que él demuestre tanta rabia con la sociedad, debe haberle pasado muchas cosas. Sin tapujos, Álvaro Miguel critica la decisión que hoy absuelve al supuesto responsable de la muerte de su hijo. Tipo que los indican, no, que porque el reloj faltan 10 minutos para las 6 y la captura no es legal. El magistrado Víctor Manuel Chaparro Borda, expresidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, atribuye lo que sería un evidente caso de impunidad a fallas legales. Sí, la captura no se produce ajustada a las exigencias legales, pues necesariamente la consecuencia es que un juez tiene que decir esta captura es ilegal. A pesar de la conmoción que causó la muerte del abogado y periodista de 37 años, su caso se sumó a la larga lista de procesos judiciales sin resolver en Colombia. La justicia para unos es un negocio, ¿no? Entonces hay quienes no están de acuerdo en acomodarla, en resolverla, porque hay mucha gente que anda ahí al filo de la justicia. Alain murió dejando una carrera inconclusa, 2 hijas y una familia destruida por su pérdida, y un enorme expediente que evidencia el alto porcentaje de impunidad que para expertos en la materia podría llegar a ser hasta de un 97% en Colombia. Yo lo que tenía que darle a mi hijo se lo di en vida. Condenados a la impunidad. Es para establecer el número real de personas que permanecieron cautivas en esta casa cárcel. Bernabé Cortés. Este video musical que compuso Bernabé Alejandro Cortés, dedicado a su padre, el desaparecido periodista Bernabé Cortés, es uno de los tantos recuerdos que hoy quedan del reconocido comunicador. 18 años después de su muerte, las imágenes de aquel 19 de mayo aún se repasan por la mente de su familia, que sigue sin entender qué fue lo que sucedió. Mi padre era humano, lo mataron los gusanos que caminan por el mundo y se creen los más santos. Siempre que llegaba al colegio me estaban preguntando sobre él, sobre alguna noticia que habían visto de mi padre. El periodista fue atacado por sicarios que le dispararon cuando se movilizaba a bordo de un taxi por el sur de Cali, causándole la muerte a él y al conductor del vehículo. Y fue allí que empezó para esta familia la peor de las pesadillas. Con 2 hijos, uno de 10 y otro de 13 años, a Paula Rosina González, su esposa, le tocó enfrentarse sola ante el mundo para sacarlos adelante y para esclarecer la muerte de su esposo. Una impunidad total. Pero este no fue el único drama judicial que tuvo que enfrentar la familia Cortés González. La pensión de sobreviviente a la que tenía derecho tras el fallecimiento del periodista fue mal liquidada según su esposa, quien estuvo por más de 5 años enfrentada en los estrados judiciales ante el fondo de pensiones, intentando infructuosamente que le reconocieran algo a lo que asegura tenía derecho. Tenía un determinado salario y cuando me pensionaron
Yo creo que ni la tercera parte de ese salario. Y fueron golpe tras golpe, a pesar del despliegue que hubo tras el homicidio y de la captura de un presunto autor material, quien fue absuelto en segunda instancia, nunca se lograron establecer los móviles del crimen. El exfiscal Elmer Montaña, amigo del desaparecido periodista, critica la falta de eficiencia de las autoridades en casos como este y considera que es necesario darle más dientes a la justicia para no seguir enviándole a la sociedad un mensaje de impunidad, ya que solo en 1 año y 3 meses este crimen prescribiría, dejando sin esclarecer la muerte del comunicador. Será apenas lógico esperar que la investigación relacionada con su muerte no avanzara, de que quienes lo habían asesinado, que tenían en ese momento influencias en los organismos de inteligencia, en el sistema judicial, etcétera, pues impidieran que se diera con los autores del homicidio. A pocos meses de que la ley sentencia impunidad en el caso de Bernabé Cortés, su familia, colegas y amigos, quienes sufrieron por la pronta partida del viejo, como le decían cariñosamente al periodista, se aferran a la esperanza de que la justicia colombiana dé un giro inesperado y no permita que los responsables de este doloroso hecho queden sin un castigo. Si tuviera la posibilidad de morir y volver a nacer, pues hombre, yo diría 3 cosas. Lo primero, periodista; lo segundo, periodista; y lo tercero, periodista. Condenados a la impunidad. A diario los esposos Guapachá González visitan este altar construido por la Arquidiócesis de Cali en homenaje a Jonathan Guapachá, su único hijo, quien murió en medio de un choque entre habitantes del barrio Las Orquídeas en el oriente de Cali y la policía. Así quedaron registrados los momentos de angustia que se vivieron luego de que un motociclista violara la restricción al tránsito de estos vehículos el 4 de julio de 2014 por el partido del Mundial que se jugaba ese día entre la selección Colombia y Brasil, lo que desencadenó una verdadera batalla campal que terminó con la muerte del joven en medio de lo que sería un exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía, según estas imágenes. Mi único hijo, y pues hay veces que hasta cuando estoy trabajando me pongo muy mal todavía. O sea, esto no se ha asimilado tan fácil. A pesar de las marchas y hasta del rechazo a este hecho por el propio arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, 32 meses después, las investigaciones por la muerte del joven parecen no avanzar. Incluso los policías señalados por testigos de haberle disparado no fueron separados de su cargo. Todavía sigue laborando. Hace unos meses atrás lo sacaron de este sector. Y hasta el momento no me he podido ni entrevistar con ninguna de las fiscales que han tenido el caso. Para el abogado penalista y docente universitario Óscar Vergara, la contundencia de las pruebas deberían haber provocado por lo menos medidas disciplinarias, lo que según la oficina de prensa de la Policía Metropolitana de Cali no ocurrió, pues en el momento no se conoce ningún proceso disciplinario por este caso en control interno de la institución. Resulta imposible que en este momento, en 2 años y medio, no haya una respuesta con suficiencia para poder decir si es que hay que precluir la investigación. Y es este uno de los grandes retos de la justicia colombiana, que cada vez pierde credibilidad producto de casos como este, que a medida que transcurre el tiempo parecen ir quedando en la impunidad. La impunidad florece también porque el alto volumen de delincuencia en todos los niveles contribuye a pensar que no hay los jueces, ni los magistrados, ni los fiscales suficientes para afrontar toda la demanda de justicia que tiene. El caso de Jonathan, que trabajaba como mecánico en un taller de motos y quien murió tan solo una semana antes de graduarse como bachiller, fue trasladado de la Fiscalía 62 al despacho número 20 de esta entidad en Cali. Está a espera de que se decreten por lo menos 4 pruebas, entre ellas la reconstrucción de la escena del crimen solicitada según el abogado de las víctimas por el juez de conocimiento del proceso, mientras que Adriana y Hermes, que perdieron a su único hijo, sienten que el hecho que les destruyó la vida poco a poco va quedando en el olvido, engrosando el enorme archivo de expedientes que sentencian el dolor en medio de la impunidad, condenando a muchas de las víctimas a vivir sin recibir respuesta por parte de la justicia colombiana. Condenados a la impunidad.
La recuperación del exarquero del América de Cali, Alexis El Pulpo Viera, luego de resultar herido por un disparo que le propinaron en medio de un fleteo, solo tiene un nombre. Según los médicos es un milagro, la palabra de ellos es un milagro, porque según el diagnóstico era que yo no iba a volver a caminar. El futbolista fue atacado cuando llegaba a su casa en el sur de Cali, luego de retirar una importante suma de dinero. Desde ese momento su vida dio un giro de 180 grados. Ha sido muy difícil, ¿no? Este año y medio que ha pasado no ha sido nada fácil, pero si yo me pongo a mirar un año y medio hacia atrás, estaba en una cama totalmente sin movilidad de la cintura hacia abajo. Paralelamente a su terapia, la investigación por este hecho rápidamente dejó como resultado la desarticulación de una banda en la que cayó un hombre de 19 años conocido con el alias de Anchito. Sin embargo, el jugador y su familia decidieron no levantar cargos por las lesiones que sufrió durante el atraco. Con mi señora tomamos la decisión de que esa persona para nosotros estaba totalmente perdonado, no le hicimos ninguna denuncia. Por el tema nuestro no fue a la prisión, pasa que ellos fueron a la prisión porque son una banda que ya tenían homicidios. Pese a la decisión de la familia Viera, la gravedad del delito obliga a que la Fiscalía de Oficio impute cargos en su contra, por existir un concurso de delitos que representan un peligro para la sociedad. La ausencia de resultados en la investigación penal solo indican que hay una problemática donde cualquier ciudadano sería caldo de cultivo para un hecho como este. No podemos hablar de impunidad porque esos casos están en apelaciones. Esos casos continúan en labores de investigación y son casos que quizá dentro de 6 meses yo le pueda decir tenemos una sentencia condenatoria. Yo tengo ganas de ir a la cárcel y hablar con la persona para ayudarlo. El Pulpo Viera, quien perdonó a su agresor, hoy dedica su tiempo a una escuela deportiva que ya cuenta con 5 sedes. Dice que entrenemos duro, que para ser grandes tenemos que entrenar duro todos los días. Nos dice que hagamos unas barritas. Un hombre que es maravilloso, un ser humano que llena de optimismo, de alegría, de cosas positivas a tantos niños de este sector. Paradójicamente, el jugador hoy intenta alejar a cientos de niños de la delincuencia que estuvo a punto de dejarlo postrado, poniendo el grano de arena que le ha faltado a la justicia colombiana para lograr conjurar el flagelo que poco a poco acorrala a los ciudadanos de bien, la delincuencia. Todo lo que he logrado durante todo este año y medio es porque realmente, es el propósito que Dios me mandó en la vida, ¿no? Condenados a la impunidad. Solo 5 meses después del hecho en que el exarquero del América, Alexis El Pulpo Viera, resultó herido durante un fleteo en el sur de Cali, el país se estremeció por una noticia similar. El joven promesa de este deporte, Jefferson Herrera, en vísperas de viajar a Panamá para debutar en el fútbol profesional de ese país, resultó herido en medio de un atraco en el barrio Ulpiano Lloreda en el oriente de la ciudad. El resultado de este hecho, el deportista recibió un disparo en su columna vertebral que le quitó la movilidad de todo el cuerpo. 2 personas me abordan y uno me dice que pues, se le pase el celular. No sé en qué momento el de atrás me disparó. En medio de la conmoción que generó la noticia, solo 2 semanas después las autoridades capturaron a los 2 supuestos agresores, un menor de 17 años de edad y otro hombre identificado como Diego Fernando Castaño Daza. Esta situación golpeó mucho la seccional y generó que todos los grupos de policía judicial adelantaran unos operativos muy fuertes y que permitieron dar resultados de manera muy pronta y eficaz. Sin embargo, el rumbo de la vida de Jefferson cambió dramáticamente luego de sufrir este atentado que lo sacó de las canchas solo una semana antes de incursionar en las primeras divisiones del fútbol internacional. Salvo el apoyo que recibió de parte de la Gobernación del Valle y algunos equipos de la región que se han solidarizado con su causa, las demás ayudas que le ofrecieron para acompañarlo durante su proceso de recuperación se quedaron en promesas. Recuerdo el día del partido que hice a beneficio mío, las ayudas que ofrecieron darme para siempre, que siempre van a ayudar, hoy por hoy no existen. Y es este cuestionamiento el que hace el profesor universitario experto en criminología Gustavo Ampudia y la pregunta que se formulan muchos, en este caso, ¿quién responde? Los autores o causantes de este delito generalmente son personas también de estratos populares.
posibilidad de responder ninguna. Allí yo creo que sería hacer un llamado al Estado colombiano y a ese muchacho, el municipio de Cali o el departamento lo adopte. En contraste con esta situación, Jefferson irradia un optimismo que pocos entienden, pero que justamente ha sido el que le ha ayudado a salir adelante. Uno de pronto no lo entiende, pero Dios me tiene pronto en esta tierra para demostrarle a las personas de que a raíz de un hecho tan grave sí se puede salir adelante. A mí como terapeuta me motiva mucho. ¿Por qué? Porque él es el muchacho que día a día se levanta temprano, viene con el ánimo. Este es el contraste de un sistema indiferente, de una justicia a medias, de una sociedad acorralada por la delincuencia que no distingue estratos sociales, género ni ninguna condición humana. Un Estado que en medio de los promedios de impunidad que para expertos superan el 97%, mientras que personas como Jefferson, que a sus 24 años enfrenta la más terrible de las batallas, luego de perdonar a sus agresores desafía la difícil tarea de iniciar desde cero, para superar un hecho como este, sin abandonar la esperanza de algún día volver a la cancha a hacer lo que más le gusta. Yo siempre lo he dicho, tengo la fe puesta en Dios y yo sé que en algún momento voy a volver a jugar al fútbol. Condenados a la impunidad. El crimen del apóstol de la paz, como se conocía al arzobispo de Cali, Monseñor Isaías Duarte Cancino, ocurrió justamente en el lugar donde hoy está ubicado este altar, al que cientos de feligreses católicos llegan en un acto de devoción con todo lo que significó la obra del legendario religioso. Un hombre muy caritativo, muy luchador por la comunidad, por los pobres. Tras el atentado en contra del arzobispo, quien fue atacado por una pareja de sicarios, Cali colapsó por completo. Así lo relata el fiscal Pedro Santiago Vergara, encargado de las labores de levantamiento del cuerpo del prelado. Hospital Carlos Gómez Tobillo, que era donde tenían el cuerpo de Monseñor, nos dirigimos con el grupo de criminalística. Todos los habitantes del sector del distrito estaban volcado en ese hospital. Medio centenar de operativos y allanamientos se desplegaron en esa convulsionada noche en la que se dio inicio a un largo expediente judicial. Capturado en esa noche no hubo, ya posteriormente porque hicieron ya lo pertinente para lograr establecer cuál había sido los vínculos, el móvil por el cual fue objeto del atentado. Hermanos violentos de Colombia le han hecho un mal inmenso a la ciudad de Cali. Casi una década después, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Cali condenó por el crimen a los miembros del secretariado de las FARC, entre ellos el jefe del bloque occidental Paulo Catatumbo y el propio máximo jefe de esa guerrilla Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko. Sin embargo, un año después, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali revocó la sentencia, basada en teorías como la de que, para la fecha del homicidio, los máximos jefes de las FARC eran distintos a quienes se habían condenado, dejando los móviles de este crimen solo a las especulaciones, ya que aparte de la decisión en contra de dos autores materiales, nada más se supo de las causas del homicidio de Monseñor. 15 años durante los cuales nuestra arquidiócesis sigue esperando que se pueda conocer la verdad. Solo 2 semanas antes, el religioso había denunciado la infiltración de dineros del narcotráfico en campañas políticas de la región e incluso, al conocer los presuntos nexos de un sacerdote con narcotraficantes, lo separó del cargo, lo que podría haber acelerado la orden de asesinarlo. De la violencia y la ausencia de la paz. Estaba denunciando corrupción, narcotráfico, violencia, guerrilla. Nosotros tenemos que aprender que siendo hermanos, hijos de una misma patria, tenemos que aprender a perdonarnos. Paradójicamente, Monseñor murió víctima de la violencia que él criticaba, la misma que posiblemente usó su poder para impedir que se estableciera si su crimen fue el resultado de las denuncias de los nexos entre política, empresas y narcotráfico, que hicieron que las investigaciones terminaran en una sentencia de impunidad. En primer lugar, presentarle una condolencia muy sincera a las familias de los militares que han caído. Condenados a la impunidad. La vida de los familiares de los periodistas Alain Mina y Bernabé Cortés, muertos producto de hechos violentos que no han podido resolverse,
o la de los padres de Jonathan Guapachá, quien perdió la vida en lo que sería un exceso de fuerza de la policía, o la de los futbolistas Alexis Viera y Jefferson Herrera, quienes tuvieron que separarse de las canchas tras ser heridos en medio de atracos, e incluso la fe católica, que perdió con el asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino, a uno de sus pastores más venerados, tienen algo en común. A todos, la violencia les hizo dar un giro de 180 grados. Pero no solo en esto coinciden sus vidas. Luego de ser víctimas de la delincuencia, ellos quedaron en manos de la justicia, que no dio mayores resultados o que sencillamente lo hizo a medias. No hay respeto por la verdad, no hay respeto por la autoridad y no hay conciencia de la necesidad de justicia. Y es que en el Valle del Cauca, por tener un ejemplo de lo que sucede en Colombia, de las cerca de 200 investigaciones que adelanta un fiscal, periódicamente solo alcanza a ir resolviendo 10 o 15 según algunos expertos. La cantidad de delitos que se cometen son mucho mayores a la cantidad de delitos que se investigan. Y este es el resultado de lo que los expertos en derecho penal reducen a la cifra de un 97% de impunidad en el país. No hay un número adecuado ni de fiscales y de jueces. Sin embargo, las autoridades judiciales, en medio del esfuerzo que hacen muchos funcionarios por lograr mejores resultados, plantean una cifra no más alentadora. En la ciudad de Cali tenemos un porcentaje casi del 80-75%. Ante este panorama surge un fenómeno que los profesionales de las áreas humanas coinciden en criticar, pero que termina siendo el resultado de la falta de justicia. Esta justicia por mano propia está proscrita en el país. Pero de luego, la gente se desespera, la gente se azara, porque la justicia ha demostrado que es incapaz. Un afán de venganza, de retaliación. Me hicieron algo, me parece injusto y entonces yo necesito ajustar la norma y hacer que las personas paguen por su delito. No está bien hecho entonces que yo tome venganza. ¿Pero cuál es la causa de esta situación? El juez de garantías tiene esa normatividad por delante, precisamente para hacer eso, juez de garantías. Entonces, más bien lo que tenemos que pensar es cómo reprogramamos toda esa normatividad. En el Valle del Cauca hay 410 fiscales apoyados por 559 investigadores encargados de administrar justicia, un número que evidentemente, ante el creciente flagelo de la delincuencia, no da abasto, en medio de un sistema que busca el remedio a la destrucción del tejido social, que deja maniatada a una sociedad que ve impotente cómo el problema se sale de las manos, ante lo que los interesados en el tema coinciden en que solo quedan dos soluciones: una reflexión de valores y una reforma al sistema para no terminar víctimas de una justicia que, ante su ineficiencia, condena a los ciudadanos a vivir en medio de la impunidad.